Ok. ¿Puedes hacer el chat? Sí, sí, claro. Clap. Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué eres actriz? Sí te puedo contar alguna cosa que quizá ayude o me ayude a definir ciertas cosas, ¿no? Cuando era muy pequeñita, que tenía 8 años, vivía con mi padre, mi madre y con mi hermana más pequeña. Me gustaba mucho ir al teatro, pero siempre cuando estaba viendo la obra de teatro, yo estaba esperando el momento en que me llamaran para subir al escenario. Siempre. O sea, y si no me llamaban a participar, me quedaba incompleta. Mis padres también me tenían que aguantar de muy pequeñita porque imitaba a Rafaela Carrà, que seguramente la conoces. Mucho. Y yo la amaba, trataba de bailar como ella, por supuesto, revoleaba la melena como ella y me fascinaba. Y después siempre tuve plagado en la casa de mis padres, había mucha comedia musical, qué sé yo, estaba Jerry Lewis, estaba Danny Kaye, no sé, tengo películas antiguas que veía mi papá o había música, y todo eso siempre me llamaba la atención o imitaba. Entonces creo que hubo algo de eso que mi papá pudo ver. Hubo un concurso de una comedia musical y ahí fui, de Annie, la comedia musical Annie. Y se reían, mis padres decían, bueno, nunca había cantado, salvo en el baño, cuando me duchaba, o hacía así gimnasia deportiva, porque competía, como Nadia Comaneci en ese momento. Entonces, bueno, bailaba, nada, y actuaba, nada. Y yo quise ir, obviamente, desesperadamente a esa prueba. Y me fueron eligiendo y ahí empecé. Después, otra historia es cómo volví a elegir la profesión o cómo elegí seguir con la profesión. Pero hubo algo de ese juego primero que me gustaba experimentar otros mundos, evidentemente. ¿Y en qué momento de tu vida empiezas a decirle a tu familia, a tu entorno, a tu gente que eres actriz? ¿Qué te llaman? ¿Eleonora? Eleonora, Elo. Tengo mucho, decime como quieras porque Pues Eleonora es bonito. Eleonora es lindo, es largo, pero es lindo. Es bonito. Me lo puso mi madre por una maestra que tenía ella. ¿Y en qué momento le dices a tu entorno que eres actriz? Bueno, yo... Porque esto cuesta, ¿eh? Sí. Siempre que le pregunto a algún actor o actriz, siempre me dice que cuesta, porque, bueno, es esa idea de que no se la acaban de creer, es una profesión muy inestable. Sí. La gente del entorno suele intentar redireccionarte hacia algo más estable. Es que vos pensás que yo empecé tan chiquita que hay algo que es diferente. Al habiendo empezado a trabajar, después empecé a estudiar también, ¿no? Estudié con grandes maestros allá en Argentina. Y era como un juego para mí también, no era que lo sufría. Entonces, no sé si tuve el planteo del afuera, porque aparte no era que era tan popular, pero sí medianamente conocida hasta que fui un poco más grande. Nunca hubo un planteo, ¿qué querés estudiar? Es como que fue algo como parte de... La crisis más profunda la tuve yo a los 14, todo fue bastante precoz también. A los 14 me llaman para hacer una novela. Sí. Y yo dije, no quiero. No tenía ganas. Y ahí entré en crisis, porque dije, tengo ganas de hacer esto es lo que quiero hacer, de verdad, es lo que me gusta. Y estuve todo un año, me seguían llamando, y estuve todo un año sin hacer absolutamente nada, porque no sabía si quería hacer esto. Y me llaman para hacer el reemplazo de una comedia musical que se llamaba Alta Sociedad, una comedia musical bastante conocida. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Y tenía que hacer un toro. Un toro significa preparar en una semana o muy poquito tiempo el personaje porque hacía un reemplazo.
Aquí diríamos un embolado. ¿Cómo se llama? Embolado. Embolado, Sí, bueno. una cosa como muy complicada en muy poco tiempo. Bueno, acá el toro, un toro. Sí, sí. Eso también es español, ¿no? O sea, imagínate. Cuestión que subo al escenario a hacer en tan poquito tiempo ese personaje y sentí que algo me vibraba, que me vibraba el cuerpo y que sentí, sí, es esto. Es esto, ahí lo vivencié, lo sentí y dije, bueno, hoy por hoy es esto que lo sigo eligiendo y así lo seguí eligiendo. Pero ese fue como el momento de mayor crisis que tuve. No fue del entorno de afuera, fue conmigo misma. He visto que has hecho muchas cosas, pero por ejemplo has trabajado con directores que yo conozco y que admiro muchísimo, como Juan José Campanella. Uh-huh. No sé si es cierto, porque a veces en internet No, es verdad, es verdad. uno lee cosas. Es verdad. Si no es cierto, tú me lo dices. No, es verdad, es verdad. Con Alberto Lecchi. Sí, que, Alberto. por ejemplo, yo me acuerdo de Ay, una sí. película, Perdido por Perdido. Uy, sí, Perdido por Perdido, que salía sí. Darín, Sí, una de sus primeras cosas que yo vi de él. Sí. Entonces, cuando has podido elegir buenos directores, cuando puedes elegir, ¿qué es lo que más te toca? ¿La historia, el director, el planteamiento? No sé. Bueno, es un combo, ¿no? Ya. No es que es una sola cosa. Y creo que en los diferentes momentos de mi vida y con la experiencia también fue cambiando y modificándose. Por ahí en un principio, antes te decía que buscaba el personaje o decía, ay, a ver qué hace mi personaje. Ahora no, ahora siento que prevalece primero la historia, lo que cuenta, ¿no? Después el director o directora y después todo lo demás, Vale. en este momento. Y yo Alejandro, bueno, nada, pues ya seguramente me preguntarás, pero yo lo admiraba y yo ya seguía bastante su filmografía, creo que había visto casi todas sus películas. ¿Y cómo te viene, Alejandro, que dice, Nada. ¿vas a hacer de Irene? No, ¿No? tuvimos una charla primero. Creo que él no me lo va a decir nunca, pero la sensación que tengo es que a ver qué nos pasaba, ¿no? Encontrándonos, porque es como todo, un director es como un analista, como un maestro, como uno tiene feeling con ciertas personas o no, y es parte del acto creativo también, después que eso fluya, creo que es como una parte fundamental. Y bueno, cuando era un sueño para mí, trabajar con Alejandro. Y cuando nos encontramos, fuimos a tomar un café y ahí tuvimos como muchas coincidencias y la charla fue fluida, amorosa y muy relajada. Y a partir de eso, bueno, ahí empezamos a charlar sobre Irene. Me contó quién tenía pensado para que sea Beto, que me parecía una sorpresa porque es un actor que siempre ha hecho comedia. Y creo que era un gran desafío también, mismo para Luis como para Alejandro, ¿no? Encontrarlo en otro registro. Así que fue primero con charlas, después nos encontramos mucho con Luis por videollamada, por Zoom, grabábamos los textos, nos escuchábamos, pero sin que la música de lo que escuchábamos en las videollamadas sea lo que iba a ser, sino dejarnos sorprender después con la dirección de Alejandro y con lo que cada uno de los personajes sorprendiera al otro también, ¿no? Este el momento a momento, más allá de que el texto era el texto preciso de Alejandro, ¿no? ¿Y la primera vez que te lees el guión de la película, de lo que quisimos hacer, dónde estabas, qué sentiste? No sé, ¿fue de un tirón? ¿Te lo tomaste en 2-3 días? No, primero que soy muy ansiosa. O sea, si hay algo que me atrapa, estaba en casa, porque sabía... A mí me gusta ir a bares también, disfruto mucho, pero como vivo un poco más lejos de Capital, tengo un jardincito y tengo un lugar que es como muy amable y necesitaba como silencio. Entonces estaba muy entusiasmada. Era como, nada, el regalo que vas, viste, que vas a abrir y te encontrás, bueno, era como eso. O sea, ahí ya habías dicho que sí. Sí, no. Cuando lo leí, o sea, yo ya sabía que quería, claro. Ya veremos, ¿no? Digo, yo ya sabía que quería trabajar con Alejandro, salvo que dijera, uy, que este guión que puede llegar a pero él era espantoso. Es el autor y director. Ya. Entonces,
lo leo y cuando lo leí de un tirón, y me emocionó profundamente y me pareció de una humanidad, me pareció distinto, me pareció como si fuera una obra de teatro, porque había algo de este mundo, de estos personajes, de lo vincular. A mí me gusta mucho lo vincular en el cine, ¿no? Me gusta ver qué les pasa a estos personajes, ¿no? Qué sienten, no me interesa que me lo digan todo, pero la cámara, digo, porque acá hay mucho que no se dice, ¿no? O dicen una cosa y vos te das cuenta que les está pasando otra, ¿no? Y esto creo que era el desafío también como actriz. Más allá de ponerme las manos de Alejandro, lo leí de un tirón, dije, guau, acá hay que estudiar mucho. Porque había como un compromiso enorme, ¿no? En las palabras, en el articular de las frases. Mira, ahora me estoy acordando de varias cosas también, ¿no? Hay algo de cómo hablan estos dos literarios, porque son dos intelectuales, ¿no? Y que les gusta jugar con las palabras, porque todo el tiempo hablan de esto, del juego de las palabras, y ella lo propone en un principio, el juego. Entonces hay algo de todo eso que decía, me tengo que meter en este mundo, ¿no? Tengo que meterme ahí. Obviamente dije que sí muy rápido. Sabía que quería meterme en la plastilina de Alejandro, porque yo digo que los directores hacen plastilina con nosotros, ¿no? Que es como jugar, sí. ¿No? ¿Qué tenés pensado? Porque él es el dueño, el titiritero, digamos, ¿no? Algo así. ¿Qué tenés pensado? Bueno, y fue un poco eso en un principio. Y después, bueno, jugar con Luis, jugar con Antonio, que es el hijo, es el verdadero hijo de Agresti, sí. El que hace de mi hijo, sí. Que fue de una ternura, y él no es actor, nunca había actuado en su vida. Y es pero con un padre se hace lo que sea. Pero yo creo que él tenía ganas, de actuar, y creo que tenía ganas de jugar a eso. Y no siendo actor, lo maravilloso, lo permeable que fue en el momento de jugar conmigo. Madre e hijo, ¿no? O sea, no era fácil. Y una madre que estaba en el taxi contando cómo te fue, conociste a alguien, o sea, todo un, ¿no? Y eso fue muy, muy atractivo también. De hecho, se invierten los papeles. Claro, él se transforma en padre la madre de es su un poco madre. Hija y Exacto. el hijo es un poco padre. Exacto, algo de eso. Algo de eso, y lo que pasa en el final también, que sin develar nada, no vamos a develar nada, no se puede. Bueno, hay algo de los roles que también se cambian un poco. Hay un intercambio. En realidad, tú no sabes quiénes son esas personas. Exacto. No entendés en un principio. No sabes quiénes son. Lo único que sabes por los 5 o 10 primeros minutos de la película es que son dos personas solitarias. Total, el tema de la soledad. Y heridas. Total. Heridas. Están en una especie de camino transitorio, total. De paz, de espacio vacío. Exacto. En el que tienen que recuperarse. ¿Vale? Totalmente. ¿Sabes? Pueden ser una pareja que se ha terminado, una relación que se ha terminado, han perdido un trabajo, se han dado cuenta de que la ilusión o el sueño de juventud no se va a producir. Lo que ya no fue no va a ser. No va a ser. Y además, este tipo de juego que ella plantea tu personaje, Leonora, es divertido al principio, pero hay un momento de la película que ya no es tan divertido. No. Y entonces ya no están fingiendo algo que les encanta, están fingiendo algo que ya no les gusta. Y bueno, este cambio de roles hasta se produce en la historia. Bueno, sin espolear nada, lo que sucede en un momento es que ya ese juego... Hay algo, yo creo, bueno, por eso, pero voy a spoilear, no puedo decir nada. Pues entonces no digamos nada, porque es una... En el fondo empieza como un juego divertido exacto. Y muy atrayente, del poder imaginar la vida que no has tenido, pero luego es algo perverso. Sí, pero más allá de eso... Se vuelve en su contra. En su contra, pero más allá de eso, hay algo que empieza a suceder que tiene que ver
querer saber de la vida del otro. Claro. Es inevitable. Claro. O sea, vos decís, sí, planteo esto. O sea, ¿cuánto tiempo se puede sostener? Claro. Y con amor, Y con amor. ¿no? Claro. O sea, porque Y no no poder sucede. hablar de Y no cosas poder que están hablar, que sucediendo. están sucediendo, donde. Por eso te decía que es lo interesante también de la película. Todo lo que no se dice, va pasando el tiempo con esta historia de amor. Y todo lo que no se dice. En realidad te están contando dos películas. Exacto. La que la estás viendo y la que, Y la que no. Y la que no se dice. Exacto, exacto. Porque Alejandro Agresti, ¿cómo planteó todo esto? ¿Cómo él hizo muchos ensayos? No. Nos encontramos un par de veces, me encontré con el hijo. Vale. Nos encontramos una vez con Luis, Vale. como para ver por dónde iba la música. Creo que hay algo que tiene que ver con la música, de lo que quiere encontrar Alejandro, ¿no? Y después, él lo que quería era ahí, en el set, momento vivo. Y una de las cosas que recuerdo mucho era, venía, me decía algo en el oído sin que Luis lo escuchara, para que lo sorprendiera a Luis. Vale. Entonces Luis no sabía con qué se iba a encontrar de repente en ese pedacito de la escena. Y a Luis le hacía exactamente lo mismo conmigo. Vale. Ay, qué juego más chulo, ¿eh? Entonces era como, Es que Agresti... venía y vos le veías los ojitos, ¿no? Los ojitos con... Es un niño, Alejandro, como un niño. Con la cámara también es un niño. Lleva muchos años, ha Sí. escrito libros, ha tocado muchas cosas, entonces... ¿sabes? Y no para de escribir. Y te cuento dónde está en este momento Alejandro. Tiene una casita en el mar, allá en la costa nuestra, con un invierno cruel en este momento. Sí. Él está encerrado escribiendo. Encerrado escribiendo. Le mandé una foto ayer que estoy presentando la película y me dice, ¡ay, ya estás ahí! El mundo del escritor. Claro. El mundo del No, escritor y su solitario. mundo, claramente solitario. También hay una idea de la soledad compartida y no. ¿vale? Exacto. La película, porque yo creo que ellos han aceptado su soledad, no son gente triste, No. porque están pasando una mala racha y luego estarán mejor. Pero me gusta que los personajes hayan aceptado ese tipo de soledad. Me gusta. A mí también me Porque gusta. a la gente la soledad está relacionada como un fracaso personal Exacto. en el planeta en el que vivimos. Total. Y a veces yo, por ejemplo, soy una persona que me considero solitaria. Y lo que más me gusta hacer en la vida es estar solo. Pero eso no significa que quiera estar con gente. Entiendo. Pero elijo mucho a la gente con la que estoy. Con la que estás. Porque la soledad te enseña mucho Lo a sé. cómo es la gente. Lo sé. Por eso cuando uno aprende a vivir solo bien con uno. Sí. Digo, yo creo que estos dos seres, más allá de que se ve esa soledad, ¿no es cierto? Creo que los dos conviven bien con ellos mismos. Sí, sí. Hay algo también que está envuelto en los libros, ¿no? Alejandro va mucho a ese reducto, ¿no? Que tiene que ver con la literatura, que él también es bastante recurrente en las películas. Pero tienen como un mundo, bueno, después, juegan esas soledades, creo que se encontraron, ¿no? O sea, mágicamente o no, quizá no hay casualidades en la vida, yo creo ¿no? que, además, están viendo- Ese cine vacío ya lo dice en un momento, están le viendo dice. Howard Hawks, O sea, en Howard cine. Hawks en un cine, eran 2 espectadores, no había casi nadie, No. y de repente salen y comparten eso. A mí también me gusta lo que decís, porque no se ven 2 seres tristes, pero No. sí se ven 2 seres solos. Solo sí. Sí, Y también son dos personas que los libros les han ayudado mucho claramente. a vivir, Exacto. a como ¿A soñar? a no acabar de dejar su sueño. Exacto. Los libros es como una especie de puente. Exacto. De hecho, en la película hay mucho puente. Mucho. Está el camarero del primer bar, Sí. que es un bar pijo. Que después ¿no? viene, Un después bar- viene al otro también, a al la otro. pizzería, porque viene la de Bacle Está 2001. el hijo, está la literatura, están las películas clásicas, hay muchos puentes. Hay ¿no? muchos guiños, hay Sí. muchos guiños de los mundos de donde le gusta mucho Alejandro, que tiene que ver con los bares que hablábamos, con la literatura, con sus sueños, ¿no? Con ser astronauta, los libros, solayadamente la época, ¿no? También el tiempo que transcurre contando una situación social determinada, pero como de paso, porque después lo que queda es como la música de los personajes, ¿no? Porque te lleva, pero no te quedas en eso, pero sí lo sentís y lo vivenciás a través Hay un contexto. de ellos. Entonces, pero también me gusta porque la película es como una película muy clásica, Sí, pero claro. también es muy atemporal y luego es también muy social. Total. Y yo creo que la idea de hacer una película así, que yo creo que en mucho cine del que se hace está más pendiente de otras cosas, Ujú. que también puede ser interesante,
pero a veces se olvidan de la parte humana. Totalmente. Por eso te decía de lo vincular. Sí, hay algo. Tú en realidad no eres, en realidad no somos nada. No. Tú te identificas porque te ves en un espejo, el otro te dice no sé qué, pero si tú no tuvieras espejos, no te relacionaras con nadie, al final acabarías casi desapareciendo. Exacto. Entonces es el otro, el espejo, el que te da. El paisaje es lo que te da o lo que no te da. Lo que uno recibe del otro es lo que hace. Si no hubiera seres parlantes, nadie sabría que eso se llama árbol. Exacto. O nadie se habría inventado ese nombre para ese trozo de madera. Claro, o sea, en realidad, y me gusta esto porque además es una película muy estática, hay poco movimiento. Totalmente. Locaciones, sí. Tenés 2 locaciones prácticamente, sí. La casa de él y después mi casa un poquito. Todo lo demás es el bar. Está muy viva porque a través del diálogo se cuenta y no se cuenta lo que les está pasando. Y eso es muy bonito para un actor, ¿no? Muy bonito. Por ejemplo, la primera vez que... Bueno, sí, es muy bonito. No, es muy bonito porque es como... para Alejandro lo fundamental era lo que pasaba entre nosotros. Nada de todo lo otro podía distraer. No había ningún efecto, no tenía que pasar la acción por ningún otro lado. Fíjate que de hecho los planos donde él juega son planos muy cortos, sí, muy cortos, muy cercanos, donde él se quiere meter en el alma de los personajes. Entonces, imagínate para un actor, estar haciendo una película donde estás contando y estás relacionándote con otro actor sin nada más ni nada menos que con el sentimiento, con lo que le va pasando, con lo que va vibrando y comunicando determinadas cosas, ¿no? Irene, en el caso. Y lo que significó para mí, como Eleonora, trabajarlo. Y tenía un director que estaba pendiente solamente de nosotros. Sí, de la mirada. De la mirada, el gesto, que más, que menos, pero con mucha libertad también. Pero también, por otro lado, él sabía bien lo que quería contar, porque él es autor también de la película, ¿no? También se podía haber llamado todo aquello que no contamos a los demás, ¿no? Es verdad, está bien, está bueno. Y que el encuentro con esta persona me lo provoca. Me está sacando aquella persona que yo no fui o no fui capaz de ser o no fui lo suficientemente valiente para ser. Porque fíjate que ella sí le dice, o sea, ella no mintió con su nombre. Este juego también, ¿no? Ella nunca me mintió, lo que pasa es que me contó alguna mentira. Bueno, y él también, los dos se cubren con eso, claro. ¿No? Los dos. Sí. Ahora quiero que me cuentes la primera vez que viste la película acabada, dónde fue, si estabas sola o estabas con alguien, o cómo fue ese momento que sentiste. La vi en la computadora, porque me la pasaron en un link. Entonces, primero estaba muy nerviosa porque fue una película que disfruté mucho, me gustó mucho hacerla. Para mí fue un sueño cumplido, ¿no? Trabajar con Ale y con Luis también. O sea, me encontré con un actor hermoso, permeable, sensible. Todo fue como muy metí en ese mundo durante bastante tiempo y fue hermoso. Cuando la vi estaba muy ansiosa, claro. Y me emocionó. A mí me cuesta un montón verme siempre la primera vez. Hay cosas que digo, ay, ¿por qué pusiste esa cara? ¿Por qué miraste así? ¿Qué es ese gesto? Digo, me pasan esas cosas. Después, cuando pasa un poquito más de tiempo, soy un poco más generosa conmigo, más compasiva, que es lo que uno siempre tiene que hacer, ¿no? Y ahí digo, no está mal. Mirá, hay algo del brillo de los ojos que está bueno. Hay algo del sueño que se propone que ella vuelve a vivir con los encuentros. Digo, hay algo que está plasmado y que está bien. Uno siempre quiere más. Siempre piensa en lo que no hizo. Pero prefiero no verla. Ya la vi una vez, la vi 2 veces el día del estreno del cine, que sufro. Pero ayer en la pasada que tuvimos me retiré, dije chao. Chao. ¿Y en el cine del estreno también estabas? Sí. ¿Fue difícil? Sí, me cuesta un montón. ¿Por qué? ¿Fue preestreno? Ayer fue preestreno, no, pero el estreno en Buenos Aires. Sí.
Cuando fue en Buenos Aires sí estaba muy... Porque esto pasa mucho a la gente que hace interpretación. ¿Por qué? Porque una vez que lo haces ya está, esto ya no lo puedo modificar. No es el teatro que tenés una función para tener la revancha. Esto ya quedó. Y es lo que fue, y uno tiene que entender que es lo mejor que pudimos. La tercera o la segunda, pues es la primera. Nunca sabes, ¿no? ¿Cuál es? Porque esto yo decía, ¿no? El director de orquesta, el titiritero que arma por ahí con esta partecita y se queda con el otro plano de la segunda, o con un plano. O sea, es la magia, después la hace él. Y vos decís, entregué ahí y. Para mí es una película entrañable, es una película sensible. Yo creo que es como un diamante, un pequeño diamante. Yo creo que es bueno, no lo diré porque estoy spoileando. ¿Me ha gustado esa palabra? ¿Te gusta? A veces me sale, a veces no, spoileando. No, spoiler. Es muy yankee. ¿Y qué les decimos? No quiero venderte la película. Los yankees ya tienen sus cosas. ¿Qué va? Que bastantes cosas tienen. Vale, ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película. Bueno, recomiéndame un director argentino que te guste mucho. Lucrecia Martel. Vale, otro que yo no conozca. Espera que hay muchos. Lucrecia es conoces a Lucrecia. Espera que hay muchos directores argentinos interesantes. Quiero nombrarte alguno de la nueva camada. No, alguien que a ti te guste. Espera, bueno, ya me gusta. Yo veo muchas pelis argentinas porque son buenas. Bueno, Yair hizo su última película los domingos bueno, Yair. Esta no la he visto, pero esta se va a estrenar. Entonces tampoco podemos spoiler. Bueno, dime. Ya se estrenó. ¿Ah, sí? Hace tiempo. Aquí, sí. Bueno. Año y medio. Okay, ¿aquí? Sí. Bueno, entonces voy a hacer otra pregunta. A ver. Dime una película que hayas visto hace poco y te haya encantado y me recomendarías a mí. Argentina. No. Espera. Que has visto, que tú recomiendes, porque te ha gustado. Espera. Bueno, esta el 47 la he visto y me ha gustado mucho. Vale. Es la última que me vi porque no vi ahora, Pero déjame... Puede ser una película antigua, puede ser una serie. Antigua. Bueno, sí, serie Caballeros, una serie vieja, una serie inglesa, que esta la vi, la última, pero vi porque a mí me gusta ver más películas que series. Sí. Disfruto mucho más. Sí. Esta te la puedo dejar picando porque te juro que tengo un montón, pero un montón. Pero esto siempre pasa, pero ya me has recomendado el 47. El 47 la he disfrutado mucho. ¿Por qué? Mucho, porque me gustó el mundo, cómo me lo plantea, de qué manera me cuenta, qué pasa con los personajes. Hay algo con lo vincular también, esto que te decía de lo vincular, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, esto es una historia mucho más, ¿no? de resistencia, pero me gustan las películas que tienen que ver con los vínculos, con qué les pasa a los personajes sin ningún tipo de estridencias. Ya. Hay algo de eso. Estas personas, de pequeñas cosas que viven y que pasan. Y te aseguro que ahora me voy a pensar y se me va a ocurrir una película y se la voy a decir a Violeta. Ahí va. Vale, pues Leonor, un placer hablar contigo. Un placer con vos también. Muchas gracias por este ratito, por la película. Gracias. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima, un placer.